Así se presentan las fundamentales de esta semana, que era de NFP. Vale, perfecto, pues estamos en el euro. Vemos aquí en la temporalidad semanal cómo venimos de tomar esta liquidez previa y activar la oferta semanal. Además de que teniendo en cuenta solo el patrón de la pelas, como tal el objetivo era el previo week low. Además tenemos este FVG semanal, que activarlo por debajo de esta zona era el objetivo semanal como tal. Si vamos a diario, vemos como tras activar la oferta semanal nos deja un IFVG en diario, una zona bastante bonita para ir a retestear el precio, y que si nos vamos a H4, voy a quitar la zona diario, si nos vamos a H4 vemos como tenemos este PL cerca a esta buena oferta dentro de la oferta diaria. Entonces lo que se esperaba para la semana era como tal que el precio llegara a esta zona de aquí o incluso a zonas superiores y ya buscar las ventas buscando el FVG semanal. Vale, nos vamos a H1 y vemos como en Asia el precio de esta semana ha estado distribuyendo un montón. O sea, ha tenido mucho volumen y lo que ha hecho Londres ha sido ir rangueando más o menos. Entonces lo que hace es tomar este PL de aquí y al romper con cuerpo, como tal, esta era la zona donde debería ir ahora el precio. Entonces si vamos a M5, vemos que como tras activarlo, reacciona en esta pequeña, o sea, tras romper este bajo, reacciona en esta pequeña oferta. Por eso en este FVG, en este IFVG no nos metimos. Pero ¿qué pasa? Esperamos a reconfirmar. Viene el precio aquí, nos deja un market structure shift alcista. Y aquí sí decidimos entrar en este bonito bloque de aquí porque rompíamos un cuerpo. Y además estábamos todavía en horario. Vale. Sí. Perfecto. Entonces lo tira hasta ARH, aunque como tal el objetivo era esta zona de aquí, este pliegue de aquí previo a la zona de oferta de H1, que además tiene una zona psico. ¿Qué pasa? Que aquí el precio activó bien, empezó a distribuir y como a las 12, sí, más o menos a las 12 o así, en cuanto rompió este alto, decidí meter break-even porque, pues no sé por qué, también por quedarme tranquilo, porque como tal no había nada en contra que nos dijera de meter break-even. Yo creo que fue porque pensé que pues fue lunes, o sea, era lunes ya para no complicarnos la semana total. Así que metí break-even y lo que pasó este día pues fue el apagón este que hubo en España, en Portugal, etcétera. Así que ya a partir de aquí no pude hacer nada más en este día. ¿Qué pasa? Que por meter el break-even a las 12:30 se fue la luz así. Metí el break-even, lo que hizo el precio fue irse directamente a break-even y dar el TP entero. Pero bueno, fue un break-even para TP que justo el precio hizo lo que pensábamos, fue hasta las 1.14, así que le podríamos haber buscado aparte un 3,6, incluso un 5,5, pero una locura. Pero bueno, esto por meter break-even cuando no debes. Perfecto, pues pasamos al siguiente día y este es el martes también en el euro. ¿Qué ocurre aquí? Vemos como tras la reacción tras el sweep de estos lows y llevarse el STPL junto a esta oferta en H1, vemos como hace un sweep aquí de este high que lo voy a marcar y empieza a distribuir bajista de nuevo. Por tanto, lo que esperábamos era que se llevara o sea, que el precio fuera a por este high de aquí y aquí continuar en ventas o incluso solo por encima del PDH. Perfecto. Aquí en H4 se vio una zona muy bonita para continuar con este impulso alcista. Vemos que en H4 se ve precioso y además lo que me gustaba sobre todo era que la RL quedaba justo por encima. Por tanto, ¿qué hizo el precio? Pues justo lo que debía de hacer. Además, en un horario donde ya en el backtest he visto que me funciona. Se lleva el ARL con un sweep. Perfecto. Deja el marker structure shift alcista con cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vimos este PL de aquí, donde el precio podría incluso ir a tomarlo. Y al no haber tocado como tal la oferta H4, o sea, la demanda H4, decidimos proteger con 10 pips hasta el PDH. ¿Qué pasa? Error por mi parte total. ¿Por qué? Porque si el precio va de liquidez, ¿a dónde debería ir? A liquidez. El punto más próximo era este. Entonces el precio debería haber sido, o sea, el TP debería haber sido hasta aquí, que es un 3,3, que además yo iba al 2% en esta operación. Pero bueno, iba al 2% porque era cuenta nueva. Entonces el precio instantáneamente activó, dejó ahí un poco de liquidez previa, pero instantáneamente activó. ¿Y qué pasa? Que se fue hacia abajo, y aquí yo pensaba ya que me sacaba, pero ¿por qué fue? Fue a pillar este PL de aquí, por eso la importancia también de estar mirando en el ordenador y ver lo que tienes atrás y tal. Porque una vez lo activó, empezó a distribuir, a distribuir, a distribuir. ¿Qué pasa? Que claro, yo en este PL no tenía el TP y hubiese sido maravilloso porque tardó nada, media hora en distribuir todo esto.
y aquí hubiese sido pues un 6,6 arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo aquí estuve ya pensando en sacar parciales una vez vi que hacía este sweep y daba retroceso. Vale, estuve mirando lo de los parciales y tal y sin querer saqué el 50% de la operación. Creo que fue el 50, sí. Y lo saqué como aquí en 14,05. Pero bueno, no te digo, bueno, voy al 2%, me saco también un buen cacho. Y aquí iba ya a sacar la operación en el ARH. ¿Por qué? ¿Por qué no la saqué aquí directamente? Pues buena pregunta. Pues eso también o sea, lo digo tanto, pongo tanto enfoque porque el profe Dani, me regañó bastante por no tener en cuenta el mapa de intención, porque realmente este era el objetivo. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir. Y aquí una vez reconfirmó el precio, o sea, dio un IFVG bajista tras hacer el sweep. Yo por aquí creo que fue. No, ahí no lo cancelé. Fue aquí cuando dio el market straight to sit. En este FVG aquí. En 40. Me jugué un poco, la verdad. Aquí además había noticias ahora. Aquí decidí ya sacarla del todo. Y se dio un 2,6 a 1. Que al 2% pues es ese 5 a 1 que está en las métricas. Este setup me gustó bastante. ¿Por qué? Porque es eso que estamos viendo tanto en el backtest. O bueno, que estoy viendo tanto en el backtest. Que es acumulación en Asia. Llega a una zona de demanda. Te confirma y se tira, lo que es un acumulación, manipulación, distribución de toda la vida, ¿no? Aquí está tu zona de demanda y esto es el rango asiático. O sea, esto sinceramente me encanta, lo veo muy, muy chulo. No sé qué acabo de hacer, porque se da bastante bien. Así que nada, vamos a por el próximo setup. Perfecto, ya el último trade de la semana fue el miércoles y sinceramente yo este trade no lo veía tan bien. Lo tomamos sobre todo porque estuvimos en directo y aquí se ve la diferencia, ¿no? Entre lo que es el profe y lo que somos los alumnos. Vale, venimos de este sweep de aquí. Vemos cómo nos hace sweep del high que hace el sweep y nos rompe con cuerpo hacia abajo. Perfecto, nos va dejando buy side liquidity por aquí. Pero, ¿qué pasa? Que el precio llega aquí, rompe con mecha. Entonces tiene que ir a por el high. Va por el high, perfecto. ¿Y ahora qué hace? Da sweep del high que debería romper. Entonces, ahora con más motivo aún, debe ir a por el low. Se lleva el low con cuerpo, además. Por tanto, ¿qué buscaba el profe sobre todo? En esta zona aquí, incluso por encima de estos equal highs en H1, vender a por toda esta liquidez, a por toda esta sell side liquidity. Y yo lo que esperaba era el precio por esta zona de aquí, por encima del PDH. Pero claro, si te hace un sweep de los equal highs, y además que es un setup muy sencillo, sweep de equal highs más boss más FVG, pues perfecto. Aquí había un poco de duda porque si confirmaba para compras también le podíamos meter unas compras hasta el PDH. ¿Por qué? Porque veníamos de dar un MSI alcista con IFVG. Vale, ¿qué pasa? Aquí el precio perfectamente viene, reacciona bien, va con fuerza. ¿Qué pasa? Este PL era importante porque era el PL de H1 más próximo. Y como tal, tiene que ir de liquidez a liquidez. Y la liquidez más próxima era esta. ¿Qué pasa? Que como tal el 2,75 era hasta el ARL. Aquí era un 1,7. Perfecto. ¿Qué pasa? Que a las 2:30, como tal, a las 2:15, perdón, había noticias. Entonces decidimos aguantar hasta tal punto. Aquí nos dejó a un pip del 2,75, se apagó un 2,65 a 1. Y aquí con las noticias nos sacó, esto ya nos lo olíamos, la verdad que nos iba a sacar en break-even y luego se iba a dar el TP. Nos sacó en break-even antes de las noticias, en las noticias pegó un pechazo hacia arriba y después dio el TP. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque como tal la operativa no tiene break-even, así que vamos pues a no arriesgar, porque no es arriesgar, pero no meter el break-even a no ser que sea un caso claro, o si no se cierra la operación directamente. Así que nada, la semana queda de la siguiente forma. Perfecto, vemos esta primera semana, la primera semana que acaba en positivo después de, yo creo que desde febrero, desde el principio de febrero no acabo una semana en positivo. Todo ha sido también pues más que nada por tema mental y por tema de paciencia, porque la semana pasada me pegó duro el miércoles, fue un día intenso y el jueves también, así que ya he decidido pues ser más paciente y empezar a hacer las cosas con sentido, que al final es lo único que hay que hacer en este mundo y además que el profe lo dice, te pagan literalmente por esperar, por no hacer nada.
Así que nada, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir creciendo como persona, como trader. Y yo creo que más la disposición mental como tal. Así que muy contento de acabar la primera semana en positivo después de hace tanto tiempo. Y la idea es seguir así, a lo mejor no un 5% cada semana, está claro, pero por lo menos seguir viendo buenos setups y seguir haciendo las cosas bien.